Muy bien, vamos a revisar toda la parte de cómo puede operar Docker y Kubernetes en todo un esquema de integración de DevOps. Para esto, lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña revisada, una pequeña introducción a los esquemas de DevOps, cómo opera principalmente el tema de Docker y luego vamos a ver ya en ejemplos cómo puede estar trabajando con distintas aplicaciones, pero el concepto inicial es entender cómo trabaja este esquema de contenedores. Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos aquí precisamente es el hecho de que eh, cómo podemos estar trabajando o cómo podemos estar definiendo justamente toda esta parte de los contenedores. Y es que, bueno, uno de los puntos importantes es que las aplicaciones, como se han dado a lo largo del tiempo, prácticamente se construían de manera monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era una sola aplicación, muchas veces con un ejecutable y uno o dos archivos adicionales como funciones de bibliotecas, ahora conocidos como DLLs, y a partir de ahí se comenzaban a trabajar en ambientes específicos y ambientes únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se tenía que instalar completamente un set, un conjunto completo de servidores para tener un ambiente de desarrollo, algo similar para el ambiente de QA o para el ambiente de pruebas, uno para el ambiente de staging, preproductivo y el último ambiente que ya tenía prácticamente todas las características es el ambiente productivo como tal. Pero uno de los puntos importantes a considerar aquí es que si había algún cambio o alguna variable importante dentro del esquema de desarrollo, sucedía principalmente que si se olvidaba ya sea una biblioteca de funciones, el archivo no era el compilado o no eran exactamente las mismas versiones, o probablemente el software adicional o parches de sistema operativo no eran los mismos en los distintos ambientes, entonces esto comenzaba a generar una gran cantidad de problemas y complicaciones para ir migrando todos estos desarrollos y todas estas aplicaciones dentro del esquema de desarrollo como tal. Actualmente, lo que ofrece el tema de contenedores precisamente es manejar los servicios de manera desacoplada. Esto quiere decir que efectivamente en lugar de tener un ambiente o ambientes separados o estos ambientes únicos, los contenedores permiten precisamente replicar lo que se tiene en el ambiente de desarrollo, en el de pruebas y en el de productivo o cualquier otro ambiente intermedio de manera eficiente con bibliotecas, con código, con cómo se compiló en desarrollo, cómo se probó para que las iteraciones de desarrollo número uno sean más rápidos, sean más ágiles y se pueda hacer un despliegue de ambientes múltiples y ambientes diversos que van a estar dando estas características. Y una de las ventajas más importantes es que el escalamiento de recursos se puede hacer de manera automática y ya veremos un ejemplo de esto en nuestra demo. Otro de los puntos importantes también que podemos estar siguiendo o que podemos estar utilizando es precisamente la manera en la que podemos estar ampliando, podemos estar trabajando con estos contenedores. El punto más importante de esto es que por la versatilidad que tienen, se puede utilizar prácticamente cualquier lenguaje de programación, cualquier framework, perdón, y cualquier base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no importa si tenemos una aplicación que esté hecha en Python o que esté hecha en ASP.NET y que corra con .NET Core o con .NET Framework como tal y con SQL Server, se puede tener un contenedor o un conjunto de contenedores particulares para esto y también en el tema de los lenguajes de programación puede variar sin ningún problema. Entonces, esto permite que todas las aplicaciones actuales que se utilizan en las empresas, que normalmente constan de una plataforma que es una API como tal o varias APIs mediante una API Gateway que están administrando todos los servicios de lógica de negocio y distintos servidores web o front-end que son los que están
conectándose directamente con esta aplicación. Entonces así existe una gran cantidad de aplicaciones en el mercado, que es la mejor manera de describir los componentes que pudieran estarse trabajando o metiendo dentro de un contenedor. Y uno de los puntos importantes es que nos permiten tener ambientes de desarrollo individuales, pero iguales para todo el mundo, es decir, el ambiente de desarrollo que utiliza el desarrollador o el programador uno lo va a poder replicar el 2, el 3, el 5, el 10, los 50 programadores que puedan existir en una empresa. Si requieren exactamente las mismas características, son ambientes que se pueden replicar sin mayor problema. Obviamente podemos manejar las etapas, y uno de los puntos importantes, las etapas de desarrollo, y uno de los puntos importantes es que no necesariamente el hecho de que hablemos de contenedores no necesariamente significa que estos forzosamente tengan que ir en la nube. Se pueden instalar en servidores locales on-premise, se pueden instalar en la nube, puede ser en Azure, puede ser en AWS o en Google Cloud, o simplemente se puede crear un ambiente híbrido, es decir, una combinación de servidores o servicios on-premise y servicios en la nube como tal. Ahora bien, rápidamente para explicar qué es Docker comparado con el tema de una máquina virtual, que es la imagen que tenemos a la derecha. Una imagen virtual consta de un sistema operativo host, que es la base, que es donde se instalan las máquinas virtuales, que obviamente contiene el hardware, el sistema operativo de ese hardware, de ese servidor, y el hipervisor, que puede ser VMware, que puede ser Hyper-V, que puede ser una gran cantidad de hipervisores que existen en este mercado. Y sobre eso, que es la base, se instala la máquina virtual. ¿Cuál es el punto importante, o cuál es el punto a mencionar en este sentido? Es que, bueno, aquí justamente esto, que es la base del sistema operativo, se tiene que instalar nuevamente el sistema operativo invitado o guest en este caso, que podemos tener aquí una máquina virtual con un servidor de máquinas virtuales con Windows, y probablemente aquí estamos instalando Linux, estamos instalando otro Windows, distintos sistemas operativos que corren sobre el sistema operativo principal, más las bibliotecas, las funciones y las aplicaciones. Esto hace que se tenga que hacer dos veces la instalación del sistema operativo. Contra un contenedor se utiliza el hardware del servidor, el sistema operativo del host, y se comparten bibliotecas y librerías entre cada una de las aplicaciones. Entonces, esa es una de las ventajas. Obviamente reduce mucho el tamaño de archivo, de información del contenedor, obviamente comparado con una máquina virtual. Prácticamente hay una diferencia significativa en cuanto a tema de los tamaños. Ahora bien, esto, si nosotros lo comparamos directamente contra todo lo que sucede en el mundo real, contra un evento de logística en el mundo real, pues lo que sucede es que existen distintos tipos de aplicaciones con las que podemos estar trabajando, y las cuales nos van a estar dando diversa información, o nos van a estar dando diversas características. Entre ellas, y las más importantes, es que podemos hacer una analogía de un contenedor tal cual puede existir en un tráiler, en un ferrocarril. Sirve prácticamente para almacenar bienes que pueden ser perecederos, que pueden ser no perecederos, pero principalmente todo está aislado. El primer punto es, se pueden meter o se pueden guardar distintos tipos de objetos, pero la característica principal es que van a estar aisladas de otros contenedores, y puede existir un stack de contenedores arriba, abajo y a los lados, y los objetos que se encuentran dentro de este contenedor no van a tener contacto con los objetos de otros contenedores, lo cual permite incrementar la seguridad de los datos contenidos dentro de estos contenedores como tal. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que podemos estar considerando y que podemos estar utilizando en ese sentido. El siguiente punto es precisamente la forma en la que se traduce esto ya al software como tal. De la misma forma, nosotros podemos tener una plataforma que va a estar soportando estos contenedores, que puede ser una máquina de desarrollo, que puede ser un servidor de QA, ya el hardware físico donde se va a instalar todo esto, una laptop, un clúster de producción, etcétera, etcétera, y distintos contenedores, los cuales van a estar almacenando, a diferencia de un contenedor real,
van a estar almacenando distintos tipos de objetos, como pueden ser aplicaciones, puede ser un front-end, puede ser una base de datos, puede ser una aplicación analítica, puede ser una página web de un cliente, una página estática como tal, y esta es la forma en la que estarían trabajando y procesando la información. Ahora bien, partiendo de esta base, cómo se ve en la realidad un contenedor o un esquema de contenedores. Aquí lo que tenemos precisamente es la aplicación de Docker, Docker Desktop, y aquí prácticamente yo ya tengo creado distintos contenedores para la demo del día de hoy. Entonces, en este caso estamos trabajando con un esquema o con un contenedor que contiene GitLab, es decir, toda la aplicación de GitLab está instalada aquí. Un runner, que es un componente adicional de GitLab que permite ejecutar todas las aplicaciones de Continuous Delivery y Continuous Integration en base a toda la información y código que se vaya subiendo a GitLab. Y por este lado, los que dicen K8S de Kubernetes, lo que tenemos es un clúster de alta disponibilidad con 2 nodos. Este es el control plane, que es el control maestro, digamos. A este no le pusimos alta disponibilidad para que sea un poco más sencillo y más rápido el estar trabajando con la información, pero tenemos 2 nodos adicionales que es en donde se van a estar ejecutando las aplicaciones. Y bueno, partiendo de esto, pues prácticamente podemos comenzar con nuestra demo. Perfecto. Ya tenemos todo listo entonces para comenzar con nuestra demo. Entonces, bien, lo que nosotros tenemos aquí es, como les comentaba, nuestro escritorio con Docker. Lo primero que vamos a hacer para poder comenzar a interactuar y emular lo que sería un ambiente de desarrollo, vamos a crear una pequeña aplicación, algo muy sencillo, que nos permita estar trabajando con los distintos componentes de la misma y que podamos estar trabajando o generando cada uno de estos. Entonces, bueno, vamos a ingresar, perdón, a GitLab. En este caso, la plataforma de GitLab como tal es el repositorio de información, es donde vamos a estar almacenando todo nuestro código. Aquí es donde va a estar cayendo toda la aplicación que nosotros estamos creando. Entonces, bien, para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crearlo sobre un proyecto en blanco. Vamos a decirle que es Demo 02, se llama nuestro proyecto. Vamos a ponerlo en este grupo, es un proyecto interno. Vamos a decirle, vamos a dejar opciones por defecto. Ahorita no nos vamos a meter mucho en revisar código, en ver qué opciones activamos ni nada de esto, porque la idea precisamente es que entendamos el funcionamiento de esta parte de la aplicación. Entonces vamos a darle aquí rápidamente crear proyecto. Y lo que vamos a hacer es justamente tener un archivo, un repositorio de información que me crea un archivo readme.md que trae, bueno, obviamente ya el texto predefinido, pero una de las ventajas es que aquí yo ya me puedo colocar o ya me puedo comenzar ya puedo comenzar a utilizar este repositorio de información. Y aquí viene un punto importante. Si se fijan, lo que me está diciendo es que lo estoy haciendo en localhost, es decir, este repositorio de información se encuentra en mi máquina de manera local y se encuentra en mi máquina de manera local específicamente en este contenedor que está generando todos estos logs, que genera toda esta información, pero toda la información que se genera y por eso es localhost viene específicamente de aquí, de este servidor, y aquí podemos comenzar a hablar de un concepto importante que es infrastructure as code o infraestructura como código, en donde mediante algunas líneas descriptivas de código se pueden hacer deployments de cada uno de estos servicios y servidores de una manera sencilla, muy rápida y ágil para poder estar haciendo estos deployments efectivos. Entonces, bueno, lo siguiente, ya que tengo mi repositorio, vamos a copiar esta información. Vamos a abrir aquí una nueva terminal. Esto es WSL, Windows Subsystem for Linux en Windows. Lo único que vamos a hacer es entrar aquí a un directorio que se llama Development. Vamos a entrar uno que se llama Demos y vamos a clonar. Bueno, antes de esto hay que darle el eval, sí, para poder estar agregando mis credenciales. Aquí tengo que correr un pequeño proceso para que pueda agregar precisamente estas credenciales y que pueda estarme conectando directamente a este host. Entonces vamos a poner
todas las características, ya estoy aquí con las, ya habilité las credenciales, entonces ahora sí vamos a decirle que queremos clonar precisamente este repositorio. Listo, vamos a darle y ya lo clonó aquí en una carpeta que se llama demo02. Si yo le doy aquí demo-02 y entramos y se dan cuenta ya tengo aquí el archivo, vamos a revisar los archivos cómo están y prácticamente tengo el archivo .git que se acaba de crear y el archivo readme. Entonces para esto y poder crear nuestra aplicación de manera muy sencilla e ir viendo cómo funciona todo este tema de contenedores, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro aplicación de Visual Studio Code que se comunica todo con WSL y no tenemos ningún problema en ese sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a crear aquí una carpeta. En esta carpeta, bueno, vamos a decir que se llama app y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo siguiendo el estándar de Python init.py, que es prácticamente el módulo o el archivo que nos va a decir que esto es un módulo. Como les decía, no nos fijemos ahorita o no nos preocupemos por tratar de entender lo que es el código como tal, simplemente lo que queremos es ver el funcionamiento de la plataforma y todo lo que gira alrededor de esto. Entonces, bueno, aquí yo voy a pegar ya cierto código que tengo, prácticamente es una pequeña API que estamos haciendo con una biblioteca que se llama FastAPI y que dependiendo del el acceso que le estemos generando, nos va a regresar el nombre. Si entramos con diagonal, el nombre del servidor diagonal, nos va a regresar este mensaje en JSON y si lo hacemos con diagonal demo, nos regresa exactamente el mismo mensaje en JSON. Entonces, esta es, digamos que la primera parte de nuestra aplicación. Ya una vez aquí, bueno, esta parte no iba aquí, esto se queda en blanco, perdón, aquí nada más vamos a hacer una pequeña corrección de esto. Vamos a agregar aquí un nuevo archivo y este archivo se va a llamar main.py, ahora sí, ya lo tenemos aquí correcto y vamos a pegar esta parte aquí. Entonces, ya tenemos ahora sí nuestros dos archivos, el módulo y nuestra aplicación. Entonces, ya teniendo esto, vamos a cerrar estos archivos, vamos a cerrar esta carpeta, vamos a agregar un archivo nuevo, nada más que este lo quiero fuera de la carpeta app, aquí está, que se llame requerimientos, bueno, requirements.txt y esta parte de requirements lo que va a tener son las bibliotecas adicionales que se tienen que instalar específicamente en, para poder ejecutar esta aplicación de Python. Como les decía, es una pequeña aplicación de API que no tiene mayor complicación en ese sentido y únicamente nos va a estar regresando el nombre del host en el que se está ejecutando. Ahora, para poder estar trabajando con estos archivos, voy a crear uno que se llama git ignore, que prácticamente la única funcionalidad que tiene es cuando estemos trabajando con nuestro repositorio de información en GitLab, va a ignorar todos los archivos que nosotros especifiquemos o que pongamos que se ignoren en este archivo, no los va a subir y con esto, bueno, vamos a mantener limpio todo nuestro archivo como tal. Entonces, bueno, ya aquí tenemos nuestro archivo git ignore y ya prácticamente tenemos la base, digamos, de nuestra aplicación. Ya lo que podemos hacer aquí es darle a la aplicación, podemos darle un git-a para poder, ahorita nos está diciendo que estamos en la rama main, le podemos dar un git-a, obviamente ya nos dice que en la main detectó 4 cambios, que son 4 archivos nuevos, vamos a decirle ahora que haga un commit de la información y aquí vamos a ponerle que es nuestro commit inicial y que posteriormente haga un push de esta información. Antes de esto, si yo regreso aquí y valido los archivos que tengo, vamos a darle aquí un refresh. Y si se dan cuenta, pues prácticamente solo tengo el archivo README. En el momento que yo le doy aquí Git Push, sube toda la información, le damos refresh y ya tenemos el archivo app, el Git Ignore y el archivo requirements, si está bien escrito, .txt. Entonces ya tenemos aquí toda la información en ese sentido y ya
prácticamente con el ciclo de desarrollo que pudiéramos estar trabajando, pues pudiéramos definir que ya está nuestra aplicación hecha o ya tiene ciertas características importantes. Ahora sí podemos ya comenzar a hablar del tema de contenedores y cómo los podemos estar trabajando y para qué sirven en este caso. Entonces, como habíamos visto, pues ya tenemos aquí nuestra aplicación. Vamos a regresar aquí a la pantalla de código o a la aplicación, al IDE para poder estar generando código. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo que se llame Dockerfile. Aquí es donde viene el primer concepto que les decía que podemos estar hablando o podemos estar definiendo las aplicaciones como Infrastructure as Code. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, podemos comenzar a generar mini servidores con código y a partir de aquí pues podemos generar 20, 30, 50, los que sean necesarios para poder mantener nuestra aplicación. En este pequeño archivo que tengo por aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a la aplicación que de una imagen base que ya existe, que contiene un sistema operativo como el que habíamos visto y que trae el lenguaje de programación Python en esta versión, me genera un directorio que se llame app, que me copie este archivo requirements.txt al directorio que acabo de crear, que me instale lo que existe o las bibliotecas que existen en este archivo y posteriormente que me copie la aplicación o todo lo que existe en la carpeta app del local a la carpeta app del contenedor. Y ya una vez que haya hecho esto, lo que está diciendo es ejecuta el servicio, esta aplicación y ponte a escuchar en el puerto 80. Entonces aquí viene uno de los puntos importantes porque con esto, bueno, nosotros ya terminamos de definir lo que sería nuestro Dockerfile y lo que podemos hacer enseguida es, podemos ejecutar aquí un comando que puede ser el docker build para construir nuestra imagen. Le ponemos docker build, vamos a decirle que sea -t, Leopold DLC. Estas son etiquetas. Aquí lo que le estoy diciendo es que construya una imagen con la etiqueta Leopold DLC diagonal mydev, dos puntos, versión 1.0. Y este último punto de aquí es importante porque es el que le está indicando que estamos en la ruta donde se encuentra el Dockerfile. En el momento que yo le doy aquí Docker Build, comienza a descargar la imagen que se requiere, comienza a descargar todo la información como tal y ya una vez que termina, me manda este mensaje, ya me dice que construyó una imagen que se llama Leopold DLC, bla, 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 con todas las características. Si yo voy aquí directamente a Docker y me voy a esta parte de las imágenes, se pueden dar cuenta que efectivamente tengo una imagen que se llama Leopold DLC diagonal mydev con la versión 1.0 que todavía no se ha utilizado, se creó hace menos de un minuto y mide 143 megas. Aquí es donde les comento que viene una de las diferencias importantes. Si nosotros hablamos de una máquina virtual que contenga esta misma aplicación, porque tiene que ejecutarse en un sistema operativo específico con ciertas características, etcétera, etcétera, aquí podríamos estar hablando de que esta imagen, al menos así en una súper recortada, mediría algo así como 1 GB para poder estar soportando toda esta información aparte de los recursos que tiene que utilizar el host de la máquina virtual, los recursos que tiene que utilizar ese sistema operativo para ejecutar esta aplicación. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que nosotros creamos fue esta pequeña aplicación y que prácticamente mide 140 megabytes, que es prácticamente nada. Entonces, es una aplicación muy pequeña. Entonces, ya que tenemos aquí esta parte, lo que vamos a continuar es vamos a dar un docker push a Leopold DLC mydev 1.0 y ahorita vemos qué significa esto para que suba toda la imagen como tal. Ya si se fijan hay alguna parte que dice, pero prácticamente esto se refiere a que existe un hub en Docker en donde se almacenan todas estas imágenes y aquí es donde tenemos prácticamente nuestra imagen que subió hace algunos segundos. Aquí tenemos los tags, viene precisamente la información y ya una vez que se comprime la imagen, y aquí viene la primera diferencia que estábamos viendo hace rato en cuanto a tamaños, aquí ya comprimida esta imagen mide 51 megas.
Ya que la tengo yo aquí en mi contenedor, habíamos visto que era de aproximadamente, no es cierto, está aquí en imágenes, que habíamos visto que era de 143.58 megas y aquí ya la tenemos de 51 megas. Entonces, sí hay una diferencia grande en cuanto a esta información y prácticamente lo que estamos haciendo es aquí con esta opción el tema de ver o de enviar esta información a este hub de contenedores. Pero bueno, ya teniéndolo aquí, lo siguiente ahora sí que podemos hacer es revisar y validar cómo podemos ejecutar precisamente todas estas aplicaciones. Bien, para ejecutar el comando, entonces lo que necesitamos justamente es, déjenme, me regreso aquí, vamos a ejecutar justamente docker run -d leopold lc, que prácticamente le estamos diciendo aquí que ejecute el contenedor que se llama leopold lc mydev, que tenemos aquí justamente en esta parte, es este mismo de acá, y que haga un mapeo del puerto 8090 de mi máquina local al puerto 80 del contenedor, que es este que tenemos aquí. Entonces, lo único que hacemos es darle aquí Enter, genera un código y si nos vamos precisamente aquí a los contenedores, vamos a poder ver que aquí tengo uno que se llama MyDevContainer, que está mapeado en el puerto 8090 y el puerto local o el puerto del contenedor es el 80. ¿Qué quiere decir esto? Que mi aplicación ya se está ejecutando dentro de este contenedor. ¿Qué sucede? Bueno, si yo entro aquí a localhost y le pongo 8090 y le damos enter, y si se dan cuenta me regresa una API como tal en formato JSON, el hostname, me regresa un nombre de host que es el 1DACE9 algo y el sistema operativo que es POSIX. ¿Por qué me regresa este nombre o este número o como tal, este es el nombre del host? Porque si yo me regreso aquí a mis contenedores y veo precisamente lo que tengo acá, en este nombre, que es el que se está especificando, es el 1DAC que coincide exactamente con este mismo de acá. Es por eso que me está dando este nombre de contenedor, pero prácticamente con eso es con lo que se puede estar trabajando y se puede estar utilizando prácticamente cada uno de estos contenedores. Entonces, esa sería la forma de ejecutarlo de manera local, aunque no es la forma recomendada porque si se dan cuenta, bueno, aquí yo puedo ver los logs y puedo ir viendo cómo se van dando las distintas interacciones. Si yo aquí voy trabajando y voy dándole clic, déjenme regreso a este, van viendo acá que va dando la respuesta. Entonces voy a regresar acá. Habíamos dicho que era con diagonal o con diagonal demo, entonces le podemos dar, le damos otra vez aquí varios clics y si se dan cuenta en el log me regresan las interacciones que tuve con la aplicación diagonal y las interacciones que tuve con la aplicación demo, todas en OK. Entonces, pues bueno, podemos ir monitoreando también cómo se van ejecutando cada una de nuestras aplicaciones. Lo que voy a hacer es detener este contenedor que está aquí en Docker. Ya una vez que lo tengo, vamos a borrarlo. Que se elimine directamente y lo voy a dejar aquí dentro de mis imágenes. De cualquier manera, ya está dentro del hub que habíamos definido para poder estar trabajando directamente con estos archivos. Lo que sigue después de todo esto que hemos estado revisando es precisamente ya podemos estar trabajando con la opción de el clúster de Kubernetes. Si recuerdan, habíamos definido aquí en los contenedores que tenemos estas opciones o estos dos contenedores que son específicamente para ejecutar las tareas de GitLab, donde única y exclusivamente lo que hemos hecho es guardar la información, el repositorio. Más adelante, en una segunda parte de este video, lo que vamos a ver es precisamente cómo interactúan estos componentes directos con el código. Ahora nos vamos a enfocar precisamente a esta parte del clúster de Kubernetes, que es precisamente esta opción que estamos viendo acá. Vamos a decirle que nos queremos conectar. Nos conecta, nos manda toda la información y prácticamente lo que estamos viendo aquí son los nodos. El control plane, que es digamos, el nodo maestro, el que controla todas
las entradas de información específicamente y dos nodos específicos que son los mismos que vemos acá, este que es control plane y dos servidores de respaldo que son los que van a estar ejecutando todas las aplicaciones. Como les digo, esto lo estamos viendo a nivel de contenedores, esto está obviamente en una laptop, pero puede estar en un servidor o en tres servidores, que sea un control plane y un servidor específico para cada worker, ya sea un premise o en la nube, para poderle dar un formato específico y para poder estar trabajando con un concepto en el cual se pueda estar clusterizando una aplicación de una manera sencilla y rápida. Y ahorita vemos justamente toda esta parte. Entonces, bueno, tenemos esto. El siguiente concepto rápido que quiero que veamos es esta parte de los pods. Todos estos pods son contenedores que ya se encuentran en este clúster, pero uno de los puntos importantes es que todos estos pods, si se dan cuenta por el namespace que utilizan, que es una etiqueta para dividirlo, pues prácticamente todos son de sistema Ingress Nginx, Cube System, Local Path Storage, el almacenamiento, etcétera, etcétera. Todo está específico para sistema. Nosotros podemos filtrar por namespace, que este es el de defecto, y si se dan cuenta, pues prácticamente todos los demás son de sistema. Tenemos local, Cube System, Cube Public, Cube Not List, Ingress, el default, y ya prácticamente son esos. ¿Por qué les menciono? Porque ahorita vamos a comenzar a trabajar con la creación de distintas cuestiones. Entonces, lo primero de ellos es que tenemos la parte de los pods, que como les decía, es donde se encuentran los contenedores. La siguiente parte importante que tenemos que validar es que también estemos trabajando con servicios, ahorita les platico un poco más, con las conexiones que pudiéramos tener precisamente hacia nuestro servidor. Y bueno, que existen varias y distintas opciones. Lo primero aquí es nombrar los namespaces, que son las etiquetas que damos para poder estar dividiendo precisamente las características de nuestro clúster. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Esta pequeña aplicación que tenemos aquí, todo esto que mandamos en un contenedor, esto lo hicimos y lo vamos a ver, como les comentaba, en un segundo video, cómo nos puede servir esta aplicación para automatizar las pruebas y hacer todo un pipeline de DevOps para que pueda estar funcionando todo esto que estoy haciendo de manera manual, de manera automática, muy rápido y muy sencillo. Entonces, ya que tenemos esta parte de aquí, lo más importante de todo esto es regresar a nuestra aplicación. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame Kubernetes, y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con toda la información y todas las descripciones que les decía, que ya podemos estar hablando de esquemas o de temas de Infrastructure as Code. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a comenzar a crear archivos en un formato estándar que es YAML, que es el lenguaje que se utiliza, es un lenguaje descriptivo bastante sencillo, que se entiende perfectamente, y lo que hace es describir dentro del clúster que tenemos de Kubernetes cómo queremos hacer el despliegue de nuestra infraestructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un archivo que se llame pod, que es lo primero que vamos a crear, y este de aquí va a ser nuestro código. Prácticamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, le estamos diciendo que estamos creando un namespace que se llama demo para poder identificar todos nuestros archivos, y que estamos creando un pod, es decir, un contenedor dentro del clúster de Kubernetes que se va a llamar MyApp y que va a descargar esta imagen Leopold DLC MyDev 1.0. Si recuerdan, lo que hicimos fue justamente entrar aquí a este hub, bueno, armamos la imagen, la creamos y todo, y lo que le estoy diciendo es que me descargue directamente esta imagen que está acá en Docker Hub, que ya está, es una imagen que está pública, se pueden hacer privadas si es que contiene información confidencial, o se puede tener en un repositorio local, no hay ningún problema por eso, pero lo que le estoy diciendo es que esta imagen que creamos con este archivo Dockerfile, quiero que sea la que me suba a mi clúster. Entonces, como les decía, todo esto lo voy a estar haciendo de manera manual, pero en otro video, en una segunda parte de este video, vamos a ver cómo se hace todo esto de manera automática. Entonces, lo que voy a hacer aquí es con un comando para poderme conectar al clúster, lo que le voy a decir es que aplique todos los archivos de configuración de esta carpeta que es Kubernetes
Kubernetes y quiero que aplique el archivo pod. Entonces le voy a dar enter, me dice que creó un namespace y que creó un pod. ¿Cómo veo esto? Pues bueno, yo me voy a ir directamente aquí a esta opción de namespaces. Si se dan cuenta, tengo uno ya que se llama demo, que antes no teníamos, que está activo. Y si me regreso a los pods, pues me puedo dar cuenta que no veo nada. Pero si yo me voy acá y busco el namespace demo, se dan cuenta, ya tengo aquí una opción o un contenedor que se llama MyApp en demo, que está en este nodo, que es el Kubernetes Worker, que es el nodo número 1. Si yo me voy acá a los nodos, puedo ver que acá está conectado a este nodo, es decir, el nodo 2 todavía no tiene nada, pero ya se conectó o se desplegó, mejor dicho, ese contenedor a este nodo. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, como les decía, es descriptivo, pero ya comenzamos a generar toda la infraestructura de comunicación que necesitamos precisamente para nuestra aplicación. Vamos a crear, ahorita no entremos en muchos detalles de por qué cada uno de estos archivos, pero es parte de la descripción que necesitamos. Vamos a crear por acá un servicio, prácticamente es lo mismo. Necesitamos ejecutar el comando kubectl apply-f para que aplique todo lo que encuentre en ese archivo y ahora el archivo de servicio y de la misma manera me manda que se creó un archivo, digo un servicio, perdón, y si yo me voy a esta parte de servicios en el namespace demo, puedo ver que ya creó un servicio en donde, si se dan cuenta, ya comenzamos a manejar direcciones IP internas y aquí viene un punto muy importante a comentar. Todas estas direcciones IP que estamos viendo aquí única y exclusivamente se pueden ver entre los pods de el contenedor, es decir, ahorita no hemos hecho nada para que se publique al mundo exterior. Todo esto es a nivel interno. Entonces, ya le asigné con este servicio a ese contenedor, ya le dije, te asigno, te pongo una tarjeta de red que tiene esta dirección IP y estamos habilitando este puerto y le estamos poniendo una etiqueta nada más. Entonces, es prácticamente lo que estamos haciendo con esa parte. Ahora sí, si lo que nosotros queremos justamente es crear un acceso justamente o algo que permita acceder desde el mundo exterior a esa tarjeta de red y a ese pod, lo que tenemos que hacer es crear un componente que se llama Ingress. Como les decía, ahorita no nos preocupemos por entender toda esta parte, pero prácticamente lo que le estoy diciendo es que en el puerto 80, en el pad diagonal demo, quiero que expongas la dirección que acabo de crear del servicio en el puerto 80. Pero un punto importante aquí es mi clúster está en el puerto 8080 para evitar conflictos precisamente con GitLab, que este sí está en el puerto 80. No puedo tener, obviamente, por razones de redes, no puedo tener todo en el puerto 80. Entonces lo que hice fue crear este clúster de Kubernetes en el puerto 8080. De hecho, si se fijan acá en estos mapeos, lo que le estoy diciendo es que el puerto 8080 lo mapea al puerto 80 del clúster y el 443 lo mapea al 4443. Es la única diferencia que yo estoy haciendo aquí, pero también es para mostrar que se pueden tener N cantidad de aplicaciones sin que estén interfiriendo los puertos. Y lo único que yo le estoy diciendo es que en este pad o en esta ruta diagonal demo, quiero que ejecutes esta aplicación. Entonces, bueno, de la misma manera, lo que vamos a hacer es crear o ejecutar, mejor dicho, nuestro archivo kubectl apply menos F también en la ruta que tenemos y directamente que lo haga sobre el servicio de Ingress. Y en este caso me dice que lo está creando. Si yo me voy acá a esta parte, nuevamente en el Space Demo, ya me dice que creó Ingress y si se dan cuenta aquí viene la parte importante. Me está diciendo que creó en la ruta local de esta máquina o en la IP que tenga esta máquina diagonal demo un mapeo al servicio al que se llama My Service en el puerto 80. Si yo regreso aquí, es este servicio, es esta dirección IP que está ligado a esta aplicación que se llama MyApp en los pods. Y si yo me voy a los pods, aquí está la aplicación que se llama MyApp, que es el contenedor que nosotros hicimos. Si yo entro acá
puedo ver prácticamente toda la información del contenedor y cada una de las características del mismo antes de, bueno, no antes, sino durante la ejecución del de el proceso. Y aquí en esta zona que dice la imagen, si se dan cuenta es la imagen que yo le puse, Leopold DLC, diagonal MyDev, etcétera, etcétera. ¿Cómo corroboro esto? Pues bueno, puedo regresar aquí, vamos a decirle que queremos ejecutar localhost, el puerto es el 8080 y le ponemos demo. Y si ejecuto, se dan cuenta que me regresa justamente lo mismo que habíamos visto, hostname myapp, que en este caso, pues bueno, se llama myapp y ahorita vemos cuál es la diferencia. El hostname se llama myapp tal cual, entonces me lo está trayendo, pero tiene esta característica importante en ese sentido. Entonces, ya que tenemos esto, bueno, ya vimos que tenemos acá un clúster, que tenemos un pod y todo está muy bonito, pero para tener una aplicación así, y lo que les decía, una de las grandes ventajas precisamente de esta estructura como tal de poder estar trabajando es que de inicio se pueden hacer código como infraestructura como código, perdón. Entonces eso nos va a dar muchísima versatilidad, de tal forma que yo puedo crear aquí un controlador de réplicas justamente en donde le estoy diciendo que el contenedor de MyApp quiero que tenga dos réplicas siempre, que siempre esté con dos réplicas como tal. Entonces, si yo me regreso aquí, veo que nada más tengo uno que se llama MyApp. Si yo me regreso acá para ejecutar el archivo que acabamos de crear, le ponemos nuevamente kubectl apply-f y ejecutamos o ingresamos directamente a esta parte de la réplica, nos dice que se creó y si se dan cuenta ya tengo aquí directamente dos pods que se están ejecutando y el punto importante a mencionar aquí, uno en el nodo 1 worker o en el worker 1 y otro en el worker número 2. Entonces ya de inicio se balancearon las cargas en ese sentido. Si yo me regreso aquí a mi aplicación, ¿qué es lo que sucede? Le voy a dar refresh, me dice que estoy en la misma, pero aquí ya me cambió al nombre, si se dan cuenta ya me puso myapp-rc gzlnq no sé qué tanto. Si yo me regreso acá es myapp rc gzlnq, es prácticamente el mismo nombre y va a estar variando entre estos dos contenedores. Entonces, lo primero que podemos ver aquí justamente en esta aplicación es que hace de manera automática un balanceo de cargas como conforme comienza a recibir cada uno de estos intentos de conexión, va haciendo directamente un balanceo de carga entre los dos servicios. Entonces, imagínense una API o una aplicación de usuario para poder estar trabajando, no sé, generación, un portal de facturación, un portal de ingresos, vamos, distintas cuestiones. Todas nuestras aplicaciones las podemos balancear de esta manera y aquí es donde ya estamos aplicando precisamente toda la parte de generar la infraestructura con el código. ¿Qué es lo que pasa si aquí digo, no quiero dos réplicas, quiero cuatro réplicas? Simplemente tengo que actualizar aquí el archivo, regreso a mi contenedor y si se dan cuenta, a mi clúster, perdón, y si se dan cuenta ya tengo cuatro réplicas, dos en el nodo 1, dos en el nodo 2 y de la misma forma si yo comienzo a ejecutar, me comienza a traer los distintos nombres o los cuatro nombres de cada una de las réplicas que están ejecutándose en este momento. Entonces, esto es precisamente lo que permite que todas nuestras aplicaciones se estén ejecutando de manera efectiva, de manera específica, para poder mostrar la información como debe de ser. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de réplicas y demás. Si yo voy aquí y le doy borrar a este contenedor, esperamos un poco y vamos a darle borrar nuevamente ahora este otro contenedor, vamos a darle remove y si se dan cuenta, sí efectivamente los borra, pero automáticamente el servidor lo que hace es crear un nuevo contenedor para reemplazar precisamente aquel que se perdió. Entonces, esto de las réplicas siempre va a estar manteniendo, siempre va a estar teniendo activo las cuatro réplicas que yo le estoy solicitando. Vamos a darle aquí directamente a este
Las 4 réplicas que siempre yo estoy solicitando, si se dan cuenta, ya no existe nada más MyApp, ya todas tienen un nombre distinto, pero mis 4 réplicas siempre van a estar activas. Y esto es justamente, yo le estoy pidiendo con este lenguaje descriptivo a mi clúster que siempre mantenga cuatro réplicas distribuidas en todos los nodos que tengas de esta aplicación como tal, de tal forma que si regresamos acá, ahora los nombres deben de cambiar conforme vayamos entrando, vamos a ir obteniendo distintos nombres por cada una de estas aplicaciones o por cada una de estas conexiones como tal. Entonces, este es uno de los puntos y de las fortalezas más grandes que se tiene con este tipo de nodo y clúster como tal. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan largo. Vamos a sacar una segunda entrega en donde venga precisamente todo esto que hicimos de manera manual para que se entendiera cuál era el concepto, cómo lo podemos aplicar ya específicamente con GitLab y un pipeline de construcción, de pruebas, de armado de imagen y de deployment automático en todo esto. Ya vimos cómo funciona, ya vimos que el clúster trabaja correctamente. Ahora lo que sigue es que este clúster debe de trabajar, pero de manera automática, que será la segunda entrega del video. Gracias, hasta luego.